La película es una película que filmamos en 2010, hace 15 años, pero es una película que se empezó a trabajar desde 2007 más o menos. Se basó en historias que le han contado, en casos que había escuchado de soldados en el ejército colombiano que le tenían más miedo a que los atacaran con brujería, con amarres, con cosas de ese estilo, a las mismas balas. Un soldado colombiano con mucho miedo, víctima de la guerra, con un montón de sueños de volver a su casa. Bueno, lo cuento así, de pronto uno ve la película y no ve eso porque muchas escenas de la película no salieron, pero esa era la historia como de Ponce, como del soldado que representaba, como esos pelados que tienen que ir a la guerra sin querer ir, porque les toca, porque no hay más opción, y que se empieza a atormentar por todo lo que pasa. El páramo para mí significa muchísimas cosas. Yo creo que el Cabo Cortés indudablemente marcó un antes y un después en mi carrera. Yo no iba a ser ese personaje, hasta donde tengo entendido por Jaime Osorio, que era nuestro director, y Federico Durán, estaba como opcionado para otro personaje. Es uno de los castings seguramente más largos que hemos hecho. Ese proceso de casting además se complementó con un proceso de trabajo, de preparación. Todos tenían background de actores, tenían un background de haber hecho actuación antes, pero eran jóvenes todos y digamos que lo que queríamos con este proceso de acompañamiento era, por un lado, prepararlos para esto que percibíamos que iba a ser muy intenso, para un trabajo de los personajes que Jaime quería que fuera mucho más a partir de la carga que cada uno traía, de las emociones que cada uno traía, y no tanto de qué era lo que tenían que hacer. Tuvimos un entrenamiento que sí valió muchísimo la pena allí en el batallón, cerca de Hacienda Santa Bárbara. Ahí estuvimos sumergidos durante un mes y medio tal vez, no sé si estoy exagerando ya, pasado tantos años, pero sí nos sometimos a un entrenamiento donde de hecho firmamos que la persona que nos entrenaba como unos soldados, no como unos actores, sino teníamos que comportarnos como unos soldados, y sobre todo esto para entender cómo se coge un arma, con qué seguro tiene que andar, detalles tan simples como que uno nunca suelta su armamento, uno nunca lo deja tirado en la garita, donde sea, siempre está con uno. Son detalles que construyen el personaje. Pues primero me costaba mucho, a mí en lo personal, tomar un fusil, ir a la guerra en ese sentido, en esa ficción. Igual entendemos que somos actores y hacemos eso, pero pues el proceso fue muy bello porque empezamos entrenando para aprender todo lo técnico que tiene que aprender un soldado cuando va a la guerra, cuando se enfila. Se hizo una lectura de guión y todos la recuerdan muy clara porque fue la única lectura de guión. El guión no se les dejó a ellos, se los entregamos para que hiciéramos la lectura de guión, que fue en una mesa, un día entero leímos el guión y luego se lo quitamos. Y ese guión no lo volvieron a ver nunca. Llegamos al rodaje y Jaime les iba indicando lo que tenían que hacer, pero no sabían lo que les faltaba o de dónde venían. Jaime les indicaba, obviamente, qué había pasado para lo que tenían que resolver en las escenas, pero Jaime quería que siguieran ellos con su carga emocional, con su carga de personaje, de qué rayes, de qué cosas tienen cada personaje, y eso siguió siendo como el fundamento actoral. Como toda esa imagen que tuvimos de ensayar acá en Bogotá con palos de escoba, en la sala de la casa de Jaime, improvisar, cuadrar escenas y llegar a la locación de verdad, creo que fue un cambio muy, muy grande.
porque uno siempre actuaba frío por imaginarse el páramo, pero cuando estábamos en el páramo, el frío no se actuaba, el frío se sentía. Nosotros bajábamos todos los días de la base, en las noches cuando empezamos a rodar de noche sentíamos que nos estallaba el cerebro, que nos estaba estallando el oído, como cuando uno va en el avión y esa sensación del oído tapado por la presión. Nosotros todos los días subíamos y bajábamos. Durante mucho tiempo la lengua se nos quemó y nos vinimos a enterar mes y medio después, porque a la semana y media después, porque la lengua estaba ampollada y porque nos costaba, tomaba muchas cosas calientes arriba estando en la base y no lo sentíamos. Entonces imagina que todo esto ayuda a construir el personaje. Creo que lo más complicado para mí fue ver la realidad de los soldados colombianos cuando llegamos a la base. Para mí cosas muy complicadas era que la distancia del hotel a la locación era 1 hora en carro y 1 hora subiendo, porque pues estábamos en el páramo del Gualí. A veces había tanta neblina que no nos veíamos, entonces nos tocaba parar rodaje, o había días que había tanto sol de ese que le quema a uno las orejas acá y la nariz y todo esto, había tanto sol que tampoco podíamos rodar. Se cumplen 15 años del rodaje, es una bonita manera de recordar todo lo que pasó en el rodaje, las carreras de los actores que estuvieron involucrados, como Juan Pablo Barragán, como Alejandro Aguilar, como Andrés Castañeda, Nelson Camayo, Juan David Restrepo, Andrés Torres, todos en general. Esas carreras cambiaron muchísimo después de la película. No, qué emoción, 15 años, volver a ver el páramo en salas, mucha gente que la pueda volver a ver, creo que es un sueño que vuelve a saludarnos, en homenaje también a Jaime Osorio. Y creo que tienen que ver El Páramo porque es una película que es un referente cinematográfico, es un referente para nuestra cinematografía, también porque se tomaron muchos riesgos, porque salió una nueva generación de actores, porque allí van a poder encontrarse con muchas emociones, porque realmente la película te pone a palpitar el corazón.